te voy a presentar la resolución de un problema que trata de propiedades ácidos-bases de las sales, lo que llamamos en química hidrólisis de las sales. Si observas en la pantalla, tenemos diferentes sales en solución acuosa. Fíjate en los rótulos, identifica que son sales porque tienen un componente que es un elemento químico metálico, como por ejemplo el aluminio. Y luego hay una parte no metálica que puede estar oxigenada o no oxigenada. Todas estas sales son sólidos blancos que en esta situación están disueltas en agua. ¿Y por qué los colores? Cuando un sólido blanco se disuelve en agua, la solución es incolora, translúcida, ¿no es cierto? E incolora. Ahora bien, a estas soluciones se les ha puesto un indicador de acidez, un indicador de pH. Entonces, esos colores diferentes que va adquiriendo es porque cada una de esas soluciones tiene un grado de acidez diferente. ¿A qué se debe esto? A la hidrólisis que producen las sales o algunas sales en agua. Resolvemos el siguiente problema. Si disuelves en sendos vasos de precipitados las siguientes sustancias en agua, ¿en cuáles de los casos se producirá hidrólisis? Escribe las ecuaciones químicas para cada caso y según esto analiza si la solución resultante tendrá carácter ácido, básico o neutro. El primer ejemplo es el bromuro de potasio. Entonces, te propongo que identifiques, qué sustancia química es el ejemplo A, que realmente sea una sal, cómo se comportan químicamente cuando están en solución acuosa, qué es la hidrólisis y a qué nos referimos con carácter ácido, básico o neutro. Esas son las preguntas que debes tener que responderte, ¿sí? Y si no sabes sobre el tema vas a tener que estudiar antes de resolver este problema. Entonces, el bromuro de potasio es efectivamente una sal, podemos decir que es una sal sin oxígeno. ¿Y por qué digo que es una sal? Porque tiene el catión, está constituido por un elemento metálico, el potasio, y un elemento no metálico, que es el bromo. Entonces, ¿cómo se comporta el bromuro de potasio acuoso? ¿Sí? Porque dijimos que el bromuro de potasio es una sal de color blanca, ¿sí? que se disuelve en agua. Eso es importante, ese dato. Entonces, cuando esté en agua, esta sal se va a disociar en sus iones por completo. Es un compuesto iónico, un electrolito fuerte. Entonces está disociado por completo en sus iones, catión potasio y anión bromuro. Entonces nos tenemos que preguntar ahora qué cationes y qué aniones producen hidrólisis. Hidrólisis es la ruptura del agua. Para romper el agua hay que tener cierta fuerza. Entonces hay que preguntarse el catión de qué hidróxido, de qué base proviene. En este caso proviene del hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio es una base fuerte, ¿sí? Porque está totalmente ionizada, disociada en sus iones en agua. Entonces, el catión potasio que proviene, que sería el conjugado ácido del hidróxido de potasio, no tiene la fuerza suficiente para romper la molécula de agua. Cuando analizamos el anión bromuro, este proviene del ácido bromídrico, un ácido no oxigenado. El ácido bromídrico es un ácido fuerte, lo podés comprobar porque si buscas en la tabla de las constantes de disociación ácida, no figura el bromuro de hidrógeno o ácido bromídrico. Entonces el bromuro es una base débil que no tiene fuerza suficiente para romper la molécula de agua. Significa esto que los cationes hidrógeno y aniones hidroxilo que haya en esta solución van a provenir de la autoionización del agua, ¿sí? Ahí podés ver en pantalla todas las especies químicas que va a haber en una solución de bromuro de potasio.
que va a ser una solución incolora. Quiere decir entonces que, ya que los iones tienen una solución de bromuro de potasio no producen hidrólisis, la solución va a tener un carácter neutro porque el pH estará dado solamente por la autoionización del agua, donde la concentración de cationes hidrógeno va a ser igual a la concentración de aniones hidroxilo. Como ves, el problema no nos pide encontrar el valor de pH, sino que simplemente es un problema que se resuelve en forma cualitativa. De la misma manera que hicimos para el caso A, vamos a resolver el caso B, que en este caso es nitrato de amonio. También es una sal. Y bueno, en solución acuosa, el nitrato de amonio también es un compuesto iónico que va a estar disociado por completo en sus iones amonio y nitrato. Entonces, bueno, ¿qué cationes y aniones producen hidrólisis? Y para esto entonces nos preguntamos de dónde provienen el catión amonio, que proviene de la base amoníaco NH3, que es una base débil. Quiere decir que el amonio es su par ácido conjugado y que es fuerte para poder, o sea, tiene la fuerza suficiente para hidrolizar al agua. Para el caso del nitrato, proviene del ácido nítrico, es un ejemplo de ácido fuerte, quiere decir que el nitrato es una base conjugada débil, débil comparado a que no puede hidrolizar al agua. Quiere decir entonces que en esta sal, nitrato de amonio, el componente que va a producir la hidrólisis del agua va a ser el amonio. Entonces tenemos que escribir esa ecuación química de hidrólisis para ver cómo va a resultar esa solución salina, porque acá no va a estar solamente dado por la autoionización del agua el grado de acidez de esta solución. Entonces, bueno, el amonio puede reaccionar con agua. Siempre todas las reacciones de hidrólisis no están totalmente desplazadas hacia la derecha, son ejemplos de equilibrios con sus respectivas constantes de hidrólisis, por eso se indica con la doble flecha. Y en esta ecuación de hidrólisis se genera la base amoníaco más hidronios, catión hidronio. En una forma más simplificada podemos escribir la ecuación de abajo, donde amonio simplemente da amoníaco más cationes hidrógeno. Entonces, bueno, acá lo que nos está diciendo es que la hidrólisis del amonio genera cationes hidrógeno. Quiere decir que esta solución va a tener un carácter ácido. Podemos ver entonces cuáles son las especies químicas que van a estar presentes en una solución de nitrato de amonio. Bueno, entonces, como el ion amonio de una solución de nitrato de amonio produce hidrólisis y reacciona con el agua liberando cationes hidrógeno, la solución tendrá carácter ácido. De la misma manera vamos a analizar el caso del cianuro de amonio. Entonces, este compuesto en solución acuosa se disocia completamente en sus iones, amonio y cianuro. Estos iones provienen, bueno, el amonio ya habíamos visto que proviene del amoníaco, o sea que el amonio va a producir hidrólisis del agua, como vimos hace un ratito. Y el cianuro proviene del ácido cianhídrico, que es un ácido débil. Pueden buscar su valor de constante de disociación en alguna tabla. Quiere decir que también el cianuro va a producir hidrólisis, va a tener la fuerza suficiente para reaccionar y romper la molécula de agua. Las ecuaciones, bueno, la del amonio ya la habíamos visto, que genera cationes de hidrógeno, y para el caso del cianuro, cuando reacciona con agua,
forma el ácido cianhídrico, siempre en una reacción reversible, más aniones hidroxilo. Entonces este es un caso de solución salina donde como se hidrolizan ambos iones, los dos que produce la sal, entonces se van a generar tanto cationes hidrógeno como aniones hidroxilo. Entonces, ¿a vos qué te parece? ¿Cuál será el grado de acidez de esta solución? Dependerá de la fuerza con que se produzca cada una de esas reacciones en comparación. ¿De acuerdo? Ahí te muestro, bueno, todas las especies químicas que tiene esa solución. Bueno, ¿quién nos dice qué indicador tenemos para saber cuál es la reacción de estas dos hidrólisis, cuál es la que tiene más fuerza, más poder? Bueno, esto nos lo dicen los valores de las constantes. La constante de ácida, de disociación ácida del amonio y la constante de la base cianuro, ¿ok? La segunda hidrólisis es una constante, es la reacción de la base. Bueno, en este caso, fíjate, observa que los valores son del mismo orden, ¿no? Los dos son del orden de la -10, por eso que, bueno, estimamos, ¿sí? A ver, una solución de cianuro de amonio produce hidrólisis ácida por parte del amonio, básica por parte del cianuro, por tanto el carácter dependerá entonces de la fuerza con la que ocurra cada hidrólisis y cuando se comparan las constantes de hidrólisis son del mismo orden, por lo que se estima que a pesar de existir hidrólisis, el carácter será próximo a neutro. Bueno, todos estos ejemplos que hemos estudiado son modelos teóricos. Esto puede diferir de que vos prepares una solución de una sal, de cianuro de amonio o de otra sal. Bueno, hay que tener bastante cuidado cuando trabajamos con cianuro. Y bueno, y le midas el pH, ¿no? Muchas veces la cuestión experimental dista de la cuestión teórica y más que nada porque cuando trabajamos en el laboratorio haciendo una solución, el agua no siempre tiene pH 7 y en todos estos modelos teóricos nosotros estamos trabajando con agua pura que se autoioniza y tiene, bueno, cationes hidrógeno y aniones hidroxilo únicamente.